Cordial saludo, respetada tutora. Mi nombre es Reinaldo Leguía. Yo soy estudiante de comunicación social y en esta oportunidad le presentaré la entrevista que le realicé al señor Osman Quiroz Castellar y a la señora Rosmiri Orozco Arenas, la cual hacen parte de la investigación sobre la problemática identificada en el municipio de Zambrano Bolívar, la pérdida de la comunicación en el marco de los hechos de violencia que se vivieron en el municipio. Muchas gracias. Zambrano, antes de la violencia, era un pueblo tranquilo en donde el campesinado vivía tranquilo en cada una de sus parcelas. Zambrano era un pueblo próspero, habían fuentes de empleo y había armonía entre la comunidad. Bueno, yo tengo recuerdos bonitos de Zambrano. Eh, Era un pueblo en paz, se podía salir a altas horas de la noche y no existía ese miedo en que uno se iba a encontrar a grupos al margen de la ley. Era un pueblo seguro y en armonía. Esta acción se vio afectada porque los actores armados empezaron a infringir miedo en la comunidad y los espacios que antes se utilizaban como parques, como las casetas, en donde la comunidad iba, se reunía o la familia hacía un baile en su casa, ya no se podía hacer por temor a los grupos armados. Y de esta manera la comunicación pues ya se fue interrumpiendo y todas esas cosas se dejaron de hacer y por eso se rompió este lazo entre la comunidad. La violencia afectó la comunicación entre la comunidad de muchas formas, porque debido a esa misma violencia, la gente se empezó a llenar de miedo y empezó pues a vivir una vida más silenciosa, porque también se temía que aquellas personas que conocíamos estuvieran metidos en ese tipo de grupos, al margen de la ley. Se, se acabaron las reuniones y esos espacios donde se compartían con vecinos, con amigos, con familia, porque estaba el miedo, estaba el temor y mejor era estar encerrados. Entonces la verdad pienso que sí afectó y, y dejó muchas huellas que aún con el paso de los años no se han podido borrar. Los escenarios interrumpidos fueron los espacios que se utilizaban, como decía anteriormente, de pronto reunirse en un parque, estar los amigos en frente de una casa, compartiendo, charlando, o de pronto que la familia quisiera festejar un cumpleaños, ya eso no se podía hacer porque ellos no lo permitían porque decían que hasta cierto tiempo, tipo de hora, se podía estar en la calle y ya la gente le daba temor de salir a cualquiera de esos espacios. Los tipos de escenarios que fueron interrumpidos en ese entonces, eh, las reuniones comunitarias, los encuentros entre vecinos y familiares, actividades culturales, todos esos escenarios y todas esas actividades que se practicaban en el municipio se suspendieron debido a ese mismo miedo que existía por la ola de violencia que estaba atravesando. Ya había el miedo y las inseguridades acabaron con todo eso. La consecuencia de la pérdida de la comunicación en la comunidad es que ya no se podía interactuar de la misma forma que se hacía antes. Es más, se crearon ciertos tipos de distanciamiento porque se perdía la confianza, porque muchas veces a través de esas cosas pues se podía acusar de que uno hiciera parte de un grupo
o de otro. Entonces eso fue haciendo un resquebrajamiento en la comunicación y, y causó fue desconfianza. Bueno, la pérdida de comunicación comunitaria trajo lo que fue el debilitamiento del tejido social, la desconfianza entre el uno y el otro y la poca participación que existía porque el miedo no dejaba que la gente expresara o dijera lo que en verdad sentían o lo que querían decir. Esta acción se vio afectada porque los actores armados empezaron a infringir miedo en la comunidad y los espacios que antes se utilizaban como parques, como las casetas, en donde la comunidad iba, se reunía, o la familia hacía un baile en su casa, ya no se podía hacer por temor a los grupos armados. Y de esta manera la comunicación pues ya se fue interrumpiendo y todas esas cosas se dejaron de hacer y por eso se rompió este lazo entre la comunidad. Afectó mucho porque las personas tenían siempre esas limitantes de no poder expresar, opinar lo que ellos querían y en realidad no existía el diálogo ni mucho menos porque el miedo no los dejaba. En el marco del conflicto los escenarios sí fueron debilitados puesto que por las amenazas y por todo lo que veíamos en el pueblo, ya aquellas personas que hacían esos intercambios pues les daba miedo, sobre todo de uno trasladarse de un lugar a otro, porque donde uno llegara, si era desconocido, pues era catalogado como miembro de uno u otro grupo. Entonces, de esa manera, eh, fue debilitada esos espacios culturales por el temor a perder la vida de por cualquiera de los actores armados que influyeron en esta región. Considero que sí afectó todo con relación a la comunicación y a todos esos espacios públicos y a todos esos escenarios donde la gente se reunía y participaba por el miedo a señalamientos o amenazas y el temor de perder su vida. Los hechos de violencia intimidaron la palabra en la comunidad porque empezó a haber desconfianza dentro de la misma población, porque ya uno no sabía con quién se estaba comunicando, puesto que la comunidad en cierta forma, por la intimidación, podía estar de un lado o podía estar de otro lado de los actores en el conflicto. Entonces la gente, la mayoría de personas se cohibían de estar haciendo de pronto reuniones o conversaciones por temor a ser afectado de alguna manera. Los escenarios de intercambio culturales fueron decayendo por los desplazamientos y las amenazas en esa época. Eh, la gente ya no iba a esos espacios. Tenía mucho temor y prefería mejor estar en casa porque esa era la única forma que se sentían un poquito seguros, ¿no? Porque tampoco era muy seguro quedarse en casa porque a veces esos grupos entraban y los sacaban. Entonces sí, en esa época todo ese tipo de escenario entró en decadencia. Los hechos de violencia intimidaron la palabra en la comunidad porque
empezó a haber desconfianza dentro de la misma población porque ya uno no sabía con quién se estaba comunicando, puesto que la comunidad en cierta forma, por la intimidación, podía estar de un lado o podía estar de otro lado de los actores en el conflicto. Entonces la gente, la mayoría de personas se cohibían de estar haciendo de pronto reuniones o conversaciones por temor a ser afectado de alguna manera. Los hechos de violencia hicieron que las personas optaran por el silencio como una forma de protección, eh, para sentirse seguros y no recibir ningún tipo de amenaza, porque en ese tiempo la ley que existía era la de ellos y la palabra que valía era la de ellos. Entonces, por eso, por esa misma razón, las personas callaron muchas cosas, no denunciaron y fueron maltratados de muchas formas. Muchas gracias, señora Rosmiri y señor Osman, por desde sus conocimientos, desde sus liderazgos, desde su experiencia, aportarle a esta gran problemática que hoy afecta a nuestra comunidad en el ámbito comunicacional. Muchas gracias.